Daniel Vilota, bienvenido. ¿Qué decís, Carlos? Buenas noches. Bueno, ahora descenso a los infiernos, para seguir con la teología. Antes de introducirnos en Rosario, déjame que recuerde lo que pasó el fin de semana en Paraguay, donde se incautaron casi 90 toneladas de marihuana que tenía por destino final al Brasil por un valor de unos 13 millones de dólares. Además de ser el operativo más importante en la historia de ese país, este decomiso vuelve a marcar una división importante entre autoridades civiles y policiales en la lucha contra el narcotráfico. Sobre todo porque casi 90 toneladas. Ahí está la nota, mira. De 88. La operación Umbral desbarató en Saltos del Guairá el mayor cargamento de cannabis de la historia paraguaya, valuado en 13,3 millones de dólares. Exactamente. ¿Qué es lo interesante acá, Carlos? Esa droga recorrió 120 kilómetros y estaba transportada por un convoy de 19 vehículos fuertemente armados. Sin embargo, no le llamó la atención a ninguna de las 11 comisarías que tuvo que atravesar en ese recorrido antes de ser detenido. Estaban todos fumados. No sé si fumados, pero mira, hubo declaraciones bastante peculiares de Jalil Rashid, que es el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas, que llevó adelante este operativo con el ejército del Paraguay, y no descartó la complicidad de los policías, pero dijo, tal vez avalando tu hipótesis, que como mínimo esos policías estaban durmiendo la siesta y no trabajando. Hay un dato que vuelve esto más agravante todavía, porque en la zona donde los narcos quieren escapar, me te estoy contando y me río, se encuentran los documentos personales del comisario Santiago Andino, que no es nada menos que el director nacional de investigaciones de la Policía Nacional del Paraguay. Por supuesto que Andino salió rápido del paso, dijo, se me cayeron cuando estaba colaborando con el operativo. Esto lo va a investigar la Policía Nacional. ¿Estaban los documentos de él? Personales, y él dice que se le cayeron... ¿Dónde estaban? En la zona donde los narcos querían escapar del cerrojo que le arme el operativo Umbral. Claro, esto lo va a investigar la policía. No sé si vamos a poder saber a quién estaba ayudando Andino. Probablemente al ejército. No hay por qué dudar de eso. Todo esto ocurre en un momento donde el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital, que son dos organizaciones narcocriminales brasileñas, consolidan posición con tierras en las zonas donde Paraguay comparte frontera con Argentina, Bolivia y Brasil. Son 10.000 hectáreas donde mejoraron mucho la zona de producción de cultivo utilizando semillas transgénicas. Todo esto le da casi una relevancia regional, algo que tendría que pasar mañana, y es que el juez federal de Rosario, Gastón Salmaín, debería prestar declaración indagatoria ante su colega Carlos Vera Barros. Esto es por un caso donde se lo investiga, este es Vera Barros, se investiga a Salmaín por el presunto cobro de una coima después de haber librado una medida cautelar que lo obligó al Banco Central de la República Argentina, diciembre del 2023, a venderle un fondo de inversión 10 millones de dólares al valor oficial. ¿Te acordás que había cepo? Que ese fondo revendió rápidamente en el mercado paralelo, obteniendo una ganancia de 2 millones de dólares. Estamos diciendo que debería declarar, porque Salmaín ya consiguió 2 veces posponer la indagatoria. Una, declaró padecer un estado de vértigo, se internó en una clínica aquí de esta ciudad, y la segunda por una intervención quirúrgica que tendríamos que sospechar que fue de carácter voluntario, porque es una vasectomía. Así que da la impresión que sí, que Salmaín tiene una preocupación importante con esto. ¿Te acordás que ya no me voy a extender mucho en sus antecedentes? No, pero contá. Contábamos que nos llamó la atención que se lo designara juez cuando había sido cesanteado de la Justicia Federal, concretamente de Comodoro Pi, porque cuando era empleado direccionaba algunas causas favoreciendo un estudio jurídico en el que también trabajaba. Acá hay un trabajo muy importante hecho por una diputada socialista de la... Él era... en aquel momento empleado de la justicia. Claro, era un oficial de justicia raso y cuando apareció... Pasó por el Consejo de la Magistratura y todo después sin que nadie advirtiera ese antecedente. Sí, pregunté y me dijeron que no tenían cómo saberlo. Raro también. ¿Sí? Raro que no se pueda determinar un antecedente. Ahí hay un trabajo muy importante de una diputada socialista en la legislatura de Santa Fe, Leonela Scatalini, que permite al Consejo de la Magistratura, y la estamos viendo, abrirle un expediente a Salmaín que probablemente derive en el inicio de un juicio político y eventualmente en su destitución. Pero lo interesante, Carlos, de todo esto es cómo queda involucrado en esta denuncia Salmaín,
que están investigando 2 fiscales que están detrás de esta trama compleja que podría vincular al narcotráfico y la Justicia Federal de Rosario. Estamos hablando del fiscal de la Procelac Rosario, Juan Argibay Molina, y del fiscal de delitos complejos de esa ciudad, que es Matías Gilabra. Y llegan de una manera algo fortuita. Esto arranca en el 2020, cuando se investiga una denuncia contra Vicentín por subfacturación de IVA. Ahí allanan a un exdirectivo, Omar Escalel, que no puede justificar $200.000 que le encuentran en su poder, y aparentemente por recomendación de la defensa, Escalel dice: esto lo obtuve vendiendo una propiedad, un bien inmueble, una operación inmobiliaria. Bueno, los fiscales empiezan a tratar de determinar quién le pudo haber comprado, y la sorpresa es mayúscula cuando aparece Carlos Baudaña, que en aquel momento era el titular, ahí lo tenemos, de la AFIP de Rosario. Y él dice: yo soy el dueño de los dólares. Vale decir, Baudaña, el organismo encargado primariamente... Cubre al evasor. Claro, y primariamente también encargado del lavado de dinero, ¿sí? Bueno, le secuestran el teléfono a Baudaña y aparece una información que permite determinar conversaciones de Baudaña con el financista Fernando Huipey, el lobista Santiago Busaniche y 3 jueces federales: Salmaín, que debería declarar mañana; Vera Barros, el que le debería tomar declaración; y Marcelo Bailaque. Ahí arranca una investigación, voy a tratar de no quedarme en los detalles, que determina que Bailaque... Recordemos entonces, en el teléfono de Baudaña, AFIP, del jefe de la AFIP de Santa Fe, aparecen, porque si lo contás rápido uno pierde noción de la dimensión de lo que estás contando. Baudaña, en el teléfono del jefe, no demos los nombres, porque lo que importa es el significado de las posiciones que ocupan. El jefe de la AFIP, que cubría al lavador de dinero, le abren el teléfono y en el teléfono aparecen 3 jueces, no uno, 3 jueces federales. Un lobista y un financista. Que aparentemente extorsionaba a la gente para que los fallos fueran favorables. Lo primero que descubren es que un juez, Bapey, que vos lo nombraste, sí, muy relacionado en la justicia en todos lados, también acá en la capital federal, a todos los niveles, y con una relación rara que habrá que investigar, o habrá que ver si es cierta o son, como dijo Gonzalo Bonadeo, habladurías, con Beretilnec, el gobernador de Río Negro. Parece que la influencia de Bapey llega hasta Río Negro. Ya tuvo problemas anteriores por el manejo de fondos de una mutual. Es que el tema está ahí, a ver, en Río Negro, que él hace carrera como financista dando créditos con cooperativas y mutuales. Ahí está. Y vos te acordás que el lunes pasado hablamos acá de una fundación, que es la Finint, para quien las mutuales y cooperativas son el primer anillo donde lavan dinero los narcotraficantes. Buah. Este es un dato a tener en cuenta, no estamos diciendo que esto ocurra así. Primer dato del teléfono: aparece Bailaque compartiendo contador con el narco Lindor Alvarado, a quien tenía que investigar Bailaque, pero tenía demorada pruebas para esa causa hacía 10 años. El contador de uno de los principales narcos de Rosario compartía con el juez federal que lo tenía que investigar y no producía pruebas hace 10 años. Y creo que el hijo del contador trabajaba en el juzgado. Trabajaba con Bailaque. ¿Cómo termina esto? En julio de este año, Bailaque le presenta al presidente Milei, que le acepta su renuncia como juez federal y evita un juicio político que podría haber derivado seguramente en su destitución. Gran marasmo en Rosario, Baudaña se asusta, colabora con la justicia y revela un caso más. Que Baudaña, jefe de la AFIP, Bailaque, juez. Bapey creo que también se presenta como arrepentido. Eso es después. Y Huipey extorsionaban a un agente de bolsa, Claudio Iglesias, inventándole una causa y pidiéndole dinero por cerrarla. Iglesias no llega a pagar toda la suma que le piden porque el perjuicio se lo hacen antes. Iglesias iba a ser el presidente de una gran compañía de seguros en Rosario. Trasciende este escándalo y pierde esa posibilidad. Es decir, que probablemente, además de extorsionarlo, estaba favoreciendo a un competidor de Iglesias. Probablemente. Era una posibilidad. Ahí es donde Huipey ve lo que hace Baudaña y dice: bueno, voy a colaborar con la justicia, y saca a la luz el caso de Salmaín. Por el que tendría que declarar mañana. ¿De qué se trata este caso? 5 de diciembre del 2023,
Salmaín libra una medida cautelar al Banco Central y le dicen, le tiene que dar 10 millones de dólares al fondo Atila. La elección de los nombres son terribles. Atila. Sí, donde no crece más el pasto después. El rey de los unos. En este caso era el rey de los ceros. El rey de los ceros. Y le dice, porque tiene creencias externas. El Banco Central da el dinero, se liquidan en el mercado paralelo por 12 millones de dólares y de los 2 millones de ganancia, Salmaín habría recibido el 15%. Detalle, el fondo Atila era manejado por WePay. Entonces es acá donde cobra la trama. ¿Con quién Bailaque o Salmaín extorsionaban? Bailaque, Baudaña y WePay. Ellos son los tres. Perfecto. No, Salmaín no participa ahí. Perfecto. Donde sí aparece una pista importante es con Vera Barros, porque el despacho de Salmaín iba a ser allanado por estos dos fiscales hace 2 semanas. Pero no lo pudieron hacer porque el dato se filtró y aparentemente Salmaín movió influencias para que esa medida no se cumpla. La sospecha es que Vera Barros filtró la información porque todas esas medidas se cargan previamente al sistema judicial. Este es el panorama, Carlos, de lo que está ocurriendo y no deberíamos dejar afuera a Busaniche, alguien proveniente de Rafaela, escribano y sin embargo un gran lobista del tipo de WePay con mucha influencia en Comodoro Pi, pero parece que también con poder para hacer que se designen jueces federales. Con lo cual habría que sospechar, si esto es cierto, que también tiene influencia en el Consejo de la Magistratura. Es interesante señalar lo siguiente, o preguntarse lo siguiente. Si todo esto lo sabríamos con otros funcionarios investigando. Es decir, acá hay un mérito de los fiscales que mencionaste, la diputada que investiga, el juez que dispone el juez de la Cruz que dispone de las medidas que autorizan la investigación. Y un mérito del procurador ¿Por qué lo Casal? digo? Porque llegó a la casación la posibilidad de que salga de esta órbita toda esta investigación. Ah, claro. Y por una votación se mantuvo en Santa Fe, pero por ejemplo, Carlos Maíquez, juez de la casación, votó a favor de que sea con argumentos procesales que seguramente son comprensibles, media biblioteca, siempre hay una media biblioteca de un lado o del otro, en contra, para que estos fiscales que están llegando a estas conclusiones dejen de investigar y sea cambiada la jurisdicción. Muy interesante lo que decís, que dejen de investigar. Sobre todo porque Argibay es designado interinamente por Casal, vale para Gilabra. Eran cargos vacantes creados por una ley nacional que nadie ocupaba en Santa Fe, lo cual también es un dato. Te cierro simplemente con Busaniche porque está casado con una de las hijas de Rafael Gutiérrez, que es miembro del Tribunal Superior de Justicia de Santa Fe, que ya presidió ese tribunal en el 2024 y que suena como un firme candidato para volver a hacerlo el año que viene. Muy bien, Daniel, interesantísimo. Es evidente que todo esto estaba organizado de alguna manera por gente de mucho poder, ¿no? Porque si no es imposible que todo esto perdure tanto tiempo y que haya tanta protección. Exacto. Bueno, excelente el informe. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Vamos a un corte y vamos a recibir ahora a Ana Iparraguirre, que nos va a contar cómo funciona la maquinaria parlamentaria, cómo funciona el Congreso con independencia de las proporciones legislativas de cada bloque que surgen de las elecciones. ¿Cuál es la lógica ahí adentro? ¿Cómo se sacan las leyes? Y Camila Perochena viene hoy con el espejo de la historia y el espejo de la teología. Nos va a contar cuál es la historia del dogma de la Inmaculada Concepción y por qué esa fecha ha sido tan utilizada por los gobiernos a lo largo del tiempo. Y quédese a, yo diría, la clase de moral pública que nos va a dar al lado de una botella de whisky, eso sí, Carola Gil, trayéndonos el primer ejemplar de un libro que es un manual de excusas morales para los nuevos borrocotó que vamos a ver en el Congreso a partir de esta semana cuando asuman los nuevos legisladores. Ya volvemos.